vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a ver únicamente el modelo cualitativo, no tanto el modelo cuantitativo, son muy parecidos. La diferencia estriba en que el cualitativo es más cuadrado, es decir, no te permite involucrarte con el tema de investigación. Em, Se tiene que demostrar de manera más, más cuantitativa, es decir, lo que tú vas a decir en el documento tiene que ser demostrable numéricamente, estadísticamente, y en ese sentido el método cualitativo no lo es tanto. ¿Sale? Es más abierto. Ya Max Weber decía que se, se pone la intersubjetividad, se pone la subjetividad del investigador, es decir, es imposible que el investigador no vea las cosas desde un modo subjetivo, ¿no? Lo que se intenta no pase con el método cuantitativo, es decir, desde el método cuantitativo lo que tú haces es las observaciones, encuestas, pero solamente eso, ¿no? Es decir, no desde una mirada fría, desde una mirada de afuera, desde una mirada desde yo soy el que investiga y los investigados son ellos y entonces no tengo por qué congeniar con ellos. ¿No? Desde otra mirada, la mirada que vamos a ver nosotros, la mirada cualitativa, ¿no? Desde ahí nosotros sí podemos estar eh, en esa investigación, ¿no? Es decir, quizás yo quiero saber la vida de los zapatistas, cómo es que están viviendo ellos, cuáles son, qué es lo que piensan, cómo es que ellos se organizan, etcétera, ¿no? Y lo voy a hacer desde irme a vivir allá con ellos, ¿no? Porque viviendo con ellos voy a conocer sus costumbres, voy a estar en el mismo tono que ellos, voy a conocer su lengua, es decir, voy a aprender su lengua, es decir, nos introducimos al problema, ¿no? Y entonces no vemos el problema o el objeto de estudio desde una mirada fría y calculadora, sino desde una mirada humana y subjetiva. Es decir, ahora yo soy parte de ese eh, objeto de estudio. Bien, iremos trabajando ahí, así que les pido que todas nosotras busquemos un tema de investigación. Aquí no hay de otra. Si no está ese tema de investigación, si no tenemos ese documento para el final del cuatrimestre, no voy a poder ayudarles al menos en esta materia, en ayudarles a pasar la materia, ¿no? Esta materia es importantísima para que ustedes salgan este cuatrimestre, cuando menos con el esbozo de lo que ya debieron de estar haciendo desde hace muchos cuatrimestres atrás. Entonces, piensen mucho, escribamos mucho, sigamos la metodología que aquí nos comenta y, y propongamos un tema. Entonces, eso es lo que se tendrá que hacer para el final de este cuatrimestre, al menos en esta materia. Seguramente que muchas de ustedes ya tienen un tema de investigación, ¿no? Ese tema de investigación lo vamos a hacer de manera cualitativa, vamos a buscar también argumentar desde lo teórico, es decir, desde las cosas que ya están escritas sobre lo mismo que nosotros queremos escribir o sobre cosas parecidas, para que vayamos entonces haciendo nuestro desarrollo de la tesis. Necesitamos un tema, preguntas guía y bueno, ya veremos objetivos, metas, cómo se va a hacer el proceso de investigación, etcétera.
Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, bueno, Todo bien. ok, ok, muy bien. Entonces, pregunta, yo sí tengo una pregunta para ustedes. Em, Avi, dígame usted, ¿ha pensado en algún tema de investigación? ¿Algo le interesa sobre la educación? ¿Sobre lo que hemos visto? ¿Sobre estos temas de reflexión? ¿Sobre estos debates que hemos tenido en nuestro caminar em, en la licenciatura? Coméntemelo, por favor. Pues, siendo honesta, pues no lo he pensado, Mm, pero pues espero tener una respuesta ya pronto y a ver qué pasa. ok. Ok, muchas gracias, Avi. Recuerden que esta es muy importante, muy importante esta materia. No quiere decir que las otras no sean importantes, pero esta es la que nos va a dar las bases para hacer eso que les vengo pidiendo desde hace como 3 semestres, 3 cuatrimestres, y llegó la hora, ¿no? De hacerlo. Y ahora, pues bueno, es parte de una materia y pues tendríamos que avanzar en ella. Em, Joana, ¿usted nos puede comentar algo? ¿No? Ya escribió en el chat. Ah, ok, ok. Recuerden que, bueno, en el caso de Joana que está trabajando, sí es importante esta participación. Joana, te comento que ya estamos en sexto y necesitamos dedicarle un poquito más de atención a las clases. Cuando menos te pediría que en esta sí estés presente para que puedas participar, ¿no? Porque es muy importante para tu formación. Eh, ok, el plan de estudios de aprendizajes o también problemas de aprendizaje. Ok, bueno, nada más desarrollalo más para que ya empecemos con esa línea de acción o con ese tema y empecemos a desarrollar con respecto al mismo. Sí les pido que tomen muchos apuntes o que regresen mucho a este video que va a quedar grabado, porque precisamente es es este video el que va a ser el principio de cómo es que vamos a empezar con nuestra tesis. Em, Gise, coméntanos tu tema de tesis. Creo que ya lo había comentado anteriormente y sí quiero enfocarme en lo que es la, digamos, el aprendizaje versus calificación. Ok. Aprendizaje versus calificación. Sí, ya me lo habías comentado. No sé si a las compañeras les habías comentado, pero sí es importante ese tema. Fíjate cómo lo has compactado. Aprendizaje versus calificación. Y ahí toda una experiencia teórica y una experiencia propia hay que ponerla en el documento. Entonces, ya tenemos dos temas. Una es el plan de estudios de aprendizaje o también los problemas de aprendizaje, ¿no? Dentro de esos problemas de aprendizaje seguramente hay mucha teoría, hay que empezar a buscar para que tengamos referencias teóricas de lo que vamos a hablar. Compañera Bere, tu tema de tesis.
Bueno, en un principio había pensado en los problemas de aprendizaje, Ajá. pero ayer en la clase me llamó la atención que los paradigmas eran que no era posible el aprendizaje a distancia Ajá. y pues ese tema me está llamando igual, entonces estoy entre esos dos. Ok, muchas gracias, Bere, ya anótenlo por favor. Eso de los paradigmas de los aprendizajes está muy bien, ¿no? Sobre todo si se pone en contexto lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay mucha experiencia detrás y también seguramente hay mucha teoría. Muchas gracias, Bere. Y compañera Itzel. Pues bueno, yo me basaría a lo que está pasando, bueno, estamos pasando en esta situación, Ujú. que sería, bueno, relacionado al tema de la educación a distancia. Ok, ok, la educación a distancia. Muy bien. Bueno, entonces pareciera que ya tenemos más o menos enfocado un tema. Entonces hay que trabajar en torno a ese tema. ¿Sale? Vamos a ir viendo la metodología, vamos a ir viendo los, em, los espacios o digamos los pasos que vamos a ir siguiendo para la creación de este documento. Y para eso tenemos un librito de Hernández Sampieri. Este libro me pareció totalmente completo, ¿no? La primera vez que lo trabajé con, me parece que psicología, ¿no? Claro que ahí no estaba enfocado a la tesis, ahí estaba enfocado a conocer el modelo cuantitativo y el modelo cualitativo de las investigaciones, además de un modelo mixto, ¿no? Donde se unen ambos, que creo que también en alguna clase se los comenté a ustedes. Em, pero ahora que estamos aquí ya en esta materia, pues bueno, lo vamos a usar y no vamos a ver todo, vamos a ver solamente el modelo cualitativo, lo cual ya es mucho. Y bueno, seguramente ustedes cuando lo revisaron ya estaba subrayado. Son las cosas que yo subrayé porque son lo que me pareció más importante o lo que me pareció más necesario para, en este sentido, de tratar de ver todos los temas en un cuatrimestre, ¿no? Em, Sin embargo, bueno, vamos a intentar sacarle todo el jugo a este párrafo, a este capítulo, que es un solo capítulo de investigación cualitativa, perdón, y si se dan cuenta, solamente he metido citas de ese libro. No nos vamos a desviar a otro libro, solamente ese libro. Ahora, antes de iniciar con la materia o antes de comenzar, hay otro temita por ahí que es con el que vamos a comenzar. Es cierto que está como tema 1.2, ¿no? Que es el legado de Weber, de Max Weber, o de Max Weber, muchos lo llaman Max Weber. Y precisamente vamos a iniciar con ese tema. Ustedes me lo van a comentar, ¿no? Recordando que Max Weber fue eh, un conocedor o fue muy prolífero en el sentido cognitivo, ¿no? Trabajó en sociología, bueno, en la sociología, que es parte de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De cómo él hace que o pone las bases para que las investigaciones de sociología, es decir, las investigaciones en este sentido subjetivo, sean también tomadas en cuenta como un método científico, ¿no? Se habla por ahí de las ciencias naturales con respecto a las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias naturales son más abstractas, perdón, son más cuadradas,
son más de, sí, de observación, de hacer encuestas, pero todo desde fuera del objeto de estudio, ¿no? Y algunos otros autores de los que se basa Weber, precisamente como Luke y como algunos otros, ya estaban diciendo que, o ya estaban comentando que la realidad es un objeto de estudio. Es decir, algo que no, que se puede tomar en cuenta es la realidad, ¿no? Y que también tiene esta posibilidad de ser tomada como una investigación científica, es decir, con un rigor científico. También hay métodos, también hay estrategias que permiten de alguna manera medir esto que se supone no era medible, ¿no? Em, entonces, vamos a empezar con Max Weber. Vamos a darles la palabra a ustedes y de ahí vamos tomando notitas y comentamos. Alguien de alguna de ustedes me comentó, es que no viene ninguna lectura que tenga que ver con Weber, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo entregamos el trabajo? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces yo les pedí que investigaran, ¿no? ¿Qué cosas, quién es Max Weber y por qué es tan importante? Algo que me sorprendió también ayer, que ayer o antier que estaba yo haciendo la relectura de estos documentos, fue precisamente que, bueno, es irónico, pero también en esos años, hace unos años, también hubo una fiebre, ¿no? Hubo una gripa que se dio en Estados Unidos, pero que le llamaron gripa española, ¿no? Y que fue la que mató a mucha gente, incluido Max Weber, ¿no? Y me hacía resonancia porque pues nosotros estamos en ese proceso ahora, ¿no? Y nos toca ver como introducción a un tipo que muere de influenza, ¿no? Que muere de influenza y que es bueno, su legado se queda ahí. Bueno, eso es como tip, a mí me sorprendió mucho. Entonces, ¿alguien quiere participar con respecto eh, a Max Weber? Adelante, Gise. Bueno, yo, la verdad, siendo sincera, pues sí investigué como a gran escala Ajá. algunas aportaciones de lo que era Max Weber. Ujú. Creo que le comenté que me había confundido con administración. ¿Es correcto? Entonces me enfoqué más en buscar la parte administrativa, bueno, las aportaciones de Weber en la parte administrativa. Ujú. Pero pues sí busqué también algo enfocado a lo que era pues el enfoque cualitativo de la investigación. Ujú. Y nos mencionaba que pues como, eh, bueno, que existen varias corrientes con respecto a la búsqueda del conocimiento Ujú. y Max Weber pues digamos que se enfoca más en el ámbito naturalista cualitativo de la investigación. Nos dice o indica que todos los fenómenos sociales pues, requerían de ser mm, científicos Ujú. y pues desde el enfoque cualitativo de Max Weber, eh, pues él reconocía que pues además de lo que es la descripción o la medición de variables, o sea, de datos numéricos de los hechos sociales, Ujú. también deben de considerarse los significados subjetivos. Ujú.
para poder comprender o entender el contexto donde ocurre dicha problemática o situación o acto social, bueno, acto social o hecho social. Mm, nos indica que él había o dio o promulgó un método eh, para para la obtención del conocimiento científico de la realidad. Ujú. Max Weber, como pues ya sabemos, bueno, fue un sociólogo, se podría decir, ya que pues estudiaba toda esta parte de lo que es la sociedad Ujú. y para poderla comprender necesita, nos dice que es indispensable pues interpretar la acción social Ujú. para de esta forma poder explicarla y describir el acontecimiento. En su método que él propone, pues nos dice que consiste pues en la comprensión, lo que es la interpretación Ujú. y la explicación causal de del individuo histórico, algo así nos dice. Ujú. Nos dice que primero tenemos que comprender, interpretar para poder explicar las causas de dicha acción social o fenómeno social. Ujú. Eh, algo que me gustaría rescatar nos dice que primero hay una comprensión actual de la acción, Ujú. que es la comprensión de desarrollo externo de una acción, es decir, lo que nosotros vemos, digamos, por la superficie, como cuando pasamos en la calle y vemos, no sé, a una persona que está, no sé, de cierta forma abrazando un árbol o Ujú. incluso haciendo cualquier otra acción. Y la comprensión explicativa es donde ya vamos a comprender una acción por sus motivos, es decir, los motivos que llevaron a esa persona a estar, no sé, abrazando el árbol o estar barriendo o cualquier otro Ujú. acto social. Ok. Y así pues poder explicar el hecho social desde una perspectiva subjetiva, eh, ya que se toman en cuenta lo que nosotros percibimos o incluso lo que los demás pueden percibir. Entonces ahí se están tomando no datos cuantitativos, sino que son datos, más datos cualitativos. Y entonces de esta forma pues se puede explicar, digámoslo así, dicho acto social o dicho fenómeno social. Ok. Y bueno, a grandes rasgos eso es lo que yo entendí. Ok. Ok. Muchas gracias, Gise. Muchas gracias. Sí. Em, ok. Dice ahí que levantaste la mano otra vez. Supongo que eh, no la pudiste quitar. Bueno. eh, 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 De esta manera en la que lo comenta Gise es precisamente la preocupación que tenía Weber, ¿no? Con respecto a este acto social o este hecho social, ¿no? Em, Recuerdo que él intenta demostrar, me parece que hubo un proceso de homicidio, un suicidio, perdón, y entonces intenta explicar desde ese punto de vista, desde el punto de vista del otro, desde el punto de vista subjetivo, por qué se toma tal o cual decisión, ¿no? Y o tal o cual acción, lo que decía su compañera, ¿no? Vas por la calle y de repente hay una persona abrazada a un árbol, ¿no? Desde lo cuantitativo se,
se pensaría, pues, es una persona que está fuera de sus cabales, es una persona que está loca, ¿no? O loco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, no nos preocupamos en este sentido subjetivo de buscar las respuestas con respecto a ese acto o a ese hecho social que estamos viendo, ¿no? Quizás si hiciéramos un poco más de investigación, es posible que esa persona que está abrazando el árbol lo está abrazando porque ese árbol él lo puso, ¿no? Él lo plantó. Y quizás ese árbol estuvo ahí toda la vida de esta persona, pero esta persona no estuvo ahí toda la vida, sino que emigró a otro espacio y ahora que ya no está en esa casa, digamos, donde él vivía, enfrente del árbol, pero que lo reconoce, va y lo abraza porque se siente feliz, ¿no? Es algo subjetivo, ¿no? Otro ejemplo es de un joven que va en un autobús y voltea a la derecha y le dice a su papá, mira papá, una montaña, está muy verde, y ve a un perrito, mira papá, un perrito, ¿no? Y ve un montón de cosas, ¿no? Y siempre está muy emocionado expresando todo lo que está viendo, ¿no? Y toda la gente del autobús diría, qué tonto, ¿no? Que nunca ha conocido eso, es algo muy estúpido, ¿no? ¿Cómo es posible que este joven, ya de veintitantos años, se esté emocionando por cosas que se ven todos los días, ¿no? Y sin embargo, quizás también desde esta evaluación subjetiva de nosotros, que no conocemos el porqué de las cosas, ¿no? No sabemos que quizás el joven ha sido vuelto a ver, ¿no? Es decir, nunca había visto o en algún momento vio, pero tuvo algún problema con los ojos y ahora después de una operación, ¿no? Este joven se siente emocionado, ¿no? Entonces, desde ese sentido, dice su compañero, desde el ámbito natural de la investigación. Es decir, nosotros como investigadores cualitativos estamos propuestos o estamos expuestos a vincularnos con el objeto de estudio que estamos investigando, ¿no? Por eso es que hay una lucha o existía una lucha entre la investigación científica, entre comillas, y la investigación no científica. Es decir, antes de Max Weber no existía esta idea de que la investigación cualitativa tenía rigor científico. ¿Por qué? Porque por lo general lo que se escribe es desde la subjetividad de la persona que está dentro de este estudio. Es decir, Bere comenta, es que yo quiero hacer esta encuesta o quiero hacer esta investigación del paradigma de la educación a distancia, ¿no? Que no se puede aprender desde la distancia, ¿no? Y entonces ella en esta investigación cualitativa, lo que va a hacer es seguramente escribir desde lo que ella ha estado viviendo en este proceso de encierro y que no hay otra manera más que intentar aprender desde la distancia, ¿no? Y entonces demostrar con cierta metodología que ya iremos incluyendo también en esta investigación para que entonces sí tenga este rigor científico, ¿no? Y que se tome en cuenta como una investigación válida. En ese sentido, está desde lo natural, va a investigar desde lo natural, va a investigar desde la experiencia, ¿no? Claro, hay también otros aspectos, otros aportes, otros documentos que quizás ya han hablado del tema y entonces esos documentos me van a ayudar
para justificar de manera teórica, ¿no?, lo que yo estoy escribiendo también, ¿no? Ahora, bueno, quizás Bere también puede hacer una investigación práctica, es decir, hacer un cuestionamiento y preguntarle a don Roberto de la comunidad que tiene un hijo que está estudiando la primaria y preguntarle, ¿usted cree que realmente su hijo está aprendiendo ahora? ¿O qué opina usted, ¿no? Y recuperar toda esa información que don Roberto está dándole a la compañera, ¿no? Y entonces ella, en este rigor científico, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tomar esa conversación, ese cuestionamiento, eso que don Roberto le dio y lo va a escribir tal cual, ¿no? Y para citarlo tendría que decir, esto fue tomado tal fecha con el señor en una entrevista, el señor Roberto en una entrevista, y esto es lo que me dio. Eso es importante en la investigación cualitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ir con las personas y las personas tienen esta validez, ¿no? Sí las puedo tomar como citas bibliográficas, porque son personas que están vivas y que lo podemos corroborar, ¿no? Les mostraré en algún momento algunas citas dentro de mi tesis donde recupero información de algunas compañeras del bachillerato de cómo es que ellas se sienten con respecto al mismo, ¿no? Y estas, citándolas a estas compañeras, ¿no?, hay una validez científica, ¿no? Porque nosotros ahora nos podemos acercar al objeto de estudio. Es decir, no forzosamente necesitamos tener evidencia bibliográfica de gente que ha escrito muchos artículos y que ha escrito muchos libros o ha escrito en revistas, etc. Sino también la investigación cualitativa en este sentido de el ámbito natural también me permite tomar parte o tomar estas palabras de las personas que están cerca de mí, ¿no? Es decir, si yo quiero investigar sobre el problema de aprendizaje o el plan de estudios de aprendizaje, ¿no? Si yo quiero investigar sobre ello, bueno, ahí también tenemos otra posibilidad de ver desde mi subjetividad qué es lo que yo creo con respecto a ese problema de aprendizaje, ¿no? ¿En qué nivel específico estoy viendo ese problema de aprendizaje, ¿no? Aquí también, en este sentido de la investigación cualitativa, necesitamos nosotros acotar el tema al que vamos a investigar. Es cierto que nos interesa investigar mucho, pero si investigamos del todo, nunca vamos a terminar de hacer tesis, ¿no? En ese sentido, con respecto a lo que comentaba su compañera y con respecto a uniéndolo con esto que les digo, se deben de reconocer los indicadores subjetivos de la otra persona y inevitablemente los nuestros, ¿no? Metemos estas subjetividades. Hay una intersubjetividad. Y también, claro, que es ahora ya se ha validado, gracias a estos aportes de Max Weber, se ha validado precisamente que esta investigación cualitativa, ¿no?, también aporta conocimiento, ¿no? Es un método de conocimiento de la realidad. ¿Cómo sabemos de la realidad? Pues estando en la realidad. ¿Cómo sé de estos problemas de aprendizaje? Pues
viendo los problemas de aprendizaje en mi comunidad, ¿no? A lo mejor en el caso de Itzel también me parece que creo que me comentó de estos problemas de aprendizaje. Bueno, estos problemas de aprendizaje, ¿en dónde? ¿En nuestro país? ¿En nuestro estado? ¿En nuestra comunidad? ¿O en la escuela? ¿No? Es decir, ¿dónde voy a estudiar estos problemas de aprendizaje? ¿O cuáles creo que son las causas del problema de aprendizaje? O a lo mejor el problema de aprendizaje en mi propia persona. ¿Cuál es mi problema de aprendizaje? Es decir, cómo acotamos precisamente este conocimiento y utilizamos esta metodología cuantitativa como un método para obtener precisamente conocimiento de la realidad en la que estamos viviendo. Ahora, también menciona algo muy importante su compañera, interpretación de la acción social. ¿Por qué se hace lo que se hace? Pongamos un tema difícil, ¿no? ¿Por qué las señoritas, cuando digamos, cuando es 8 de marzo, ¿por qué las señoritas, no todas, ¿no? Van y hacen desorden, van y quiebran cosas, van y roban cosas? ¿Cuál es esa acción social? ¿Cómo interpretamos esa acción social? ¿Qué es lo que las motiva? ¿No? ¿Qué es lo que les da la pauta para hacer lo que están haciendo? En ese sentido, interpretar la acción social, ¿no? Y con eso intentar explicar los acontecimientos de la causa, ¿no? La explicación causal de lo que está sucediendo. Necesitaríamos entonces hacer una investigación específicamente con ese grupo de señoritas que hace desórdenes, que pinta muros, ¿no? Y que dice que para ella no es importante una piedra, ¿no? Porque a ellas no las representa, ¿no? Y entonces no serían mexicanas porque esas piedras que ellas vean como piedras y que es cierto que no tienen el valor del ser humano, no les han hecho nada, les han hecho cosas, quizás sus padrastros, quizás sus hermanos, quizás sus tíos, quizás sus novios, quizás ahí deberían de desquitarse, ¿no? Tenemos aquí en nuestro país, sobre todo aquí en Tlaxcala, este lugar, creo que se llama Tecacingo, no sé cómo se llama, pero ¿por qué, si están tan furiosas, por qué no van a ese lugar y destrozan esos malhechores? ¿No? Porque ellos se pueden defender, ¿no? En ese sentido, hay que buscar esos acontecimientos y esa explicación causal y comprender por qué están precisamente haciendo esa acción, ¿no? En ese sentido, Max Weber intenta despejar intenta dejar de lado esta idea de que la investigación cualitativa no tiene peso académico, no tiene peso científico. Él demuestra con una metodología bien definida que precisamente es muy válida y es muy necesaria, ¿no? Bien, le cierro aquí. Muchas gracias, compañera Gise. Y le vamos a dar la oportunidad a Avi. Coméntanos algo, Avi. Sí, bueno, pues partiendo de lo que ya comentó mi compañera, em, pues el enfoque cualitativo pues mm, está pues dentro de las ciencias sociales,
porque pues se enfoca en lo que es pues el individuo, y pues sus ideas y las experiencias que tiene. Em, También pues mm, mencionaba que para los que iniciaban con la investigación cualitativa, pues tenían que visualizar pues todo lo que era el problema. Eh, los mm, Mencionaba los planteamientos cualitativos, que era pues más una especie de exploración Ujú, para obtener o o recolectar pues datos que eh, pues mm, pues se obtenían mediante las entrevistas, la discusión pues entre las personas, ujú. también pues la evaluación de las experiencias personales. Entonces, pues era, bueno, pues el enfoque que da Max Weber pues se basa en, pues en todos los métodos de recolección de datos, es decir que mm, pues, mm, pues sí se interesaba más en lo que es el significado de las experiencias y los valores humanos desde su punto de vista, eh, y pues desde el contexto pues del fenómeno que se está estudiando. Ok. Ok, muchas gracias, Avi. Pues en general has comentado lo muy parecido a lo que dice tu compañera, ¿no? Ya entendemos entonces que ahora, o ya nos queda claro que ahora también el método cualitativo es un método importante y que también puede traer conocimiento a la sociedad. De hecho, muchos de los trabajos que tenemos o muchas de las lecturas que tenemos se han hecho precisamente con este tipo de investigación cualitativa, ¿no? Es decir, han estado precisamente en el contexto donde están haciendo su estudio. Un ejemplo de ello es el libro de Leckendorf, no me acuerdo de su apellido, de su nombre, Carlos Leckendorf me parece, eh, en el libro de la filosofía tojolabal, ¿no? Estuvo haciendo un estudio, hizo un libro de 150 hojas, ¿no? Y estuvo 10 años estudiando ese espacio, ¿no? Es decir, estuvo ahí aprendiendo, llevando las prácticas de la comunidad. Él no interviene, no pone nada, no viene a imponer nada, simplemente va y aprende todo lo que ahí en la comunidad se da, ¿no? Esta comunidad maya, y aprende, además del idioma, aprende las costumbres y aprende su forma de pensar, ¿no? En ese sentido, lo que él hace es la recuperación etnográfica de todo lo que él ha vivido con respecto a el espacio y el tiempo que ha estado en esa comunidad. Y entonces es una investigación muy importante, lo cual nos da una base para saber que pensamos diferente las diferentes culturas, ¿no? En este caso, los tojolabales tienen un pensamiento cultural muy diferente al pensamiento de nosotros, lo cual es muy importante. Le vamos a dar la palabra a la compañera Bere. Coméntanos algo, compañera Bere. Si estás por ahí. ¿No? Bueno, Adelante. dentro de lo que yo investigué, nos decía que la metodología weberiana es hermenéutica. No entendí mucho ese concepto, entonces lo busqué y decía que era el método de interpretación de textos.
Este método se basa en leer un texto y interpretarlo de acuerdo a cómo nosotros lo podamos entender. Ok. Pero también nos dice que esta metodología incluye el análisis de la regularidad de las conductas, que como bien lo dicen mis compañeras, pues él se metía al entorno para analizar las conductas que había en él y analizarlo y así llegar a una buena recogida de datos para analizar esa información y poder tener sus resultados. Dice que también discutía la institucionalización de las prácticas, que es como ya lo dicen mis compañeras, que se basaba en lo que veía, en las experiencias y pues en las investigaciones que ya tenía, pero también dentro de la investigación me decía que se contraponía al positivismo y al marxismo, eh, ya que pues los otros son muy diferentes a lo que él hacía. Ok. Eh, bueno, es muy importante esto que comentas con respecto a la hermenéutica, ¿no? Y es una palabra nueva para nosotros, quizás, ¿no? Sin embargo, la hemos estado haciendo o estamos intentando hacerla todo el tiempo, ¿no? Aquí cuando estamos estudiando, es decir, nosotros intentamos interpretar los textos, no solamente los leemos y comentamos de lo que ya leímos tal cual como viene en el texto, sino los intentamos interpretar, ¿no? En ese sentido, es lo que pasa también dentro de la investigación cualitativa. Intentamos interpretar, ya lo decía su compañera Gise, ya lo decía también su compañera Abigail, ¿no? En el sentido de que tratamos de interpretar la realidad, es decir, somos hermenéuticos. Ahora, ¿por qué está en contra del positivismo? ¿No? ¿Por qué está en contra del positivismo? Pues simple y sencillamente porque no son lo mismo. El positivismo, qué es lo que pugna? Que el único conocimiento real es el conocimiento científico, que tiene una rigurosidad científica, es decir, que no tiene entre medio o entre esta investigación, no tiene esta subjetividad de por medio, ¿no? Es decir, es un conocimiento de yo quiero ver o sea, mi tema de investigación es el paradigma de la educación a distancia. Pero yo no me meto. Para que sea un conocimiento real, yo lo tengo que investigar desde fuera. Yo no tengo que meter mi subjetividad porque entonces se mancha y ya no sirve, ¿no? Ya no es un conocimiento válido. Eso es el positivismo, ¿no? Es decir, el positivismo es aquello que te da como conocimiento auténtico aquello que es demostrable, cuantificable, medible, cuantitativo, ¿no? Es decir, las matemáticas, la biología, las ciencias exactas, eso te va a dar un conocimiento exacto, es decir, es A o B o C, no hay más, ¿no? Es muy cuadrado. Y entonces eso es el positivismo. Y bueno, nosotros que somos más hermenéuticos con respecto a la interpretación de textos, no, que yo lo que interprete del texto no va a ser lo que ustedes interpreten de un texto. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de nuestras subjetividades, es decir, va a depender de nuestros contextos, va a depender de nuestra formación, va a depender de nuestros libros, de los libros que hayamos leído, de los libros que hayamos consultado, va a depender de mi visión o de mi sensación o de mis dolores o de todo lo subjetivo que soy, ¿no? Y en ese sentido, la interpretación de los textos es diferente. Esto de la interpretación tiene que ver también con la interpretación de la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Martín Lutero después de
digamos, de esta deserción de la iglesia, ¿no? De la iglesia, todavía no era católica en ese entonces, era la iglesia original, digamos. ¿Qué pasa con Martín Lutero? ¿No? ¿O qué pasa con, no recuerdo ahorita los otros compañeros que también desertaron, pero ¿qué pasaba con ellos? Se dan cuenta que en primera la Biblia se leía en latín, ¿no? Se leía en latín y quizás hablaban inglés y no entendían lo que decían, ¿no? Solamente en latín se entendía lo que decían. Y entonces es como si nosotros viniéramos a la escuela y el profesor que les dé clase les habla en francés. Pues aunque estemos todo el tiempo en la clase, pues no vamos a entender nada, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué dice Martín Lutero? No, hay que hacer que cada uno de los que están estudiando la vida religiosa, que todas las personas puedan interpretar cada uno de ellos la Biblia, ¿no? Puedan ser hermenéuticos, es decir, tengan esta posibilidad de interpretar, ¿no? De interpretar las Sagradas Escrituras. Cada quien como a él le dé su conocimiento. En ese sentido, dentro de esta investigación cualitativa, nosotros también vamos a intentar interpretar la realidad. Ya lo decía su compañera, ¿no? Interpretar la acción social. No decir, es que esto hace esa persona por esto, esto y esto, ¿no? No hay una certeza clara, cuantitativa, de decir las cosas, digamos, pues con esa certeza, ¿no? Sino es una interpretación porque realmente no sabemos lo que el otro o la otra está pensando. Es como la interpretación que nosotros como docentes, que nosotras como docentes vamos a hacer en este sentido de la evaluación. ¿Qué es lo que hacemos? Una interpretación, ¿no? Claro, hay algunos de nosotros los docentes que somos tan positivos, ¿no? Que somos tan positivistas que hasta sabemos que, por ejemplo, por poner un ejemplo, que la compañera Bere tiene 79.59999, ¿no? ¿Y cómo sabes que tiene 7.59999? Porque esa es su calificación. Mira, entregó aquí, este tiene un puntaje, este tiene otro puntaje. Y esa es la calificación, estoy seguro, no sabe más, ¿no? Y esa es una imposición positivista, ¿no? O sea, no puede darse la oportunidad de que de manera subjetiva venga Bere y me diga, profe, pero es que yo creo que tengo mayor conocimiento y si no, pregúnteme, ¿no? En este sentido de no de mejorar la calificación, sino de demostrar que sé. Y yo le digo, no, yo ya te di la oportunidad, yo no tengo más tiempo para ti, ¿no? Así que te quedas con esa calificación, ¿no? En ese sentido, yo creo que Bere lo que haría en esta interpretación, ¿no? En esta hermenéutica, lo que haría, bueno, pues es la interpretación del profesor, ¿no? Yo me voy a seguir esforzando y eventualmente seguiré avanzando, ¿no? Y al final de los años, en unos 2 años o 3 años, Bere ya es mi directora, ¿no? O ya es mi supervisora. Y yo digo, híjoles, yo le di clases, ¿no? A ver si no me corre, ¿no? Porque pues yo la califiqué mal. Ahí sí me viene el remordimiento y todo, ¿no? Y lo que pasó con Ver es que ni siquiera a lo mejor se va a acordar de mí. Lo que va a hacer es que pues ella demostró de manera cualitativa en la práctica, en la realidad, en este contexto, en esta aplicar el acontecimiento, que realmente tiene un conocimiento superior al que yo cuantitativamente le propuse a ella, ¿no? En ese sentido, no digo que esté mal la investigación cuantitativa. A mí me parece que también es una herramienta muy importante
que tiene métodos también necesarios para ciertas materias donde no se puede dar cabida a lo cualitativo, sino que tienen que ser exactos, pero que en este caso de la investigación de la sociedad, en este caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, donde estamos investigando o donde vamos a investigar o donde nos vamos a enfrentar con nuestro actuar educativo, tendremos que estar siempre haciendo interpretaciones cualitativas de nuestra realidad educativa, ¿no? Y de cómo las vamos a ir resolviendo. Bueno, hermenéutica, positivismo, marxismo, ¿no? Es, digamos, eso es lo que significa. Ok, ¿alguna pregunta? A su compañera Joana no le vamos a preguntar ahora porque me parece que está ocupada, pero qué bueno que está escuchando la clase. De todas maneras, se va a estar aquí en la plataforma. Les voy a subir los datos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? ¿Todo bien? Creo que todo bien, profe. Ok, perfecto. Mm, Adelante, Gise. no, sí, todo bien. Ok, Se me fue la idea. se fue la idea. Hay que ir a corretearla. Ok, ok, ok. Adelante, Joana. Adelante, coméntanos. Solamente, bueno, por lo que han comentado y en la lectura que nos mandó, viene un pequeño texto donde hablaba sobre más Ajá, juegos ajá, y ahí en esa parte decía que, por ejemplo, él aportó el término de lo que es el entendimiento para que podamos como sujetos poder comprender lo que sea o cualquier otra cosa. Entonces es prácticamente lo que ok, era de las diferentes como entes que tenemos diferentes pensamientos para poder pues dar una opinión propia de algo. ok, ok. Muchas gracias, Joana. Sí, en realidad es eso, ¿no? Dentro de nuestro documento que vayamos a hacer, vamos a hacer interpretaciones con respecto a la realidad que estamos investigando. Claro, esa interpretación va a estar justificada de manera, digamos, de manera teórica también, con algunos otros textos que hayamos leído. Ya iremos viendo este proceso ahorita, ¿no? Muchas gracias, Joana, por tu participación. Bien, empecemos entonces con la investigación cualitativa. Vamos a trabajar unos 15 minutitos. De lleno nos vamos a meter con esto, ya con la investigación cualitativa. Por favor, para la siguiente clase, déjenme anotarla ya. Bueno, me acuerdan. Para la siguiente clase necesito que ya me entreguen bien su tema, como quiera que lo tengan, no importa si no está bien definido, ya lo iremos definiendo en el camino. Me envían el tema y me envían una pequeña introducción de lo que piensan que quieren hablar, ¿sale? Para que ya empecemos entonces a escribir nuestro texto. Este texto sí tiene que ser escrito en computadora. Vamos a ir trabajando el método cualitativo. Vamos a ir trabajando esta referencia bibliográfica con el método APA. Me parece que ya está la versión 7. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo hacer un argumento de tesis o cómo vamos a ir tendiendo las líneas para pues hablar del tema que nos atañe. ¿Sale? Vamos a hablar un poquito de lo que es la investigación cualitativa. Dentro de la investigación cualitativa, espero que puedan ir tomando algunas notitas.
lo que se hace en lo que se enfoca la investigación cualitativa, es precisamente en comprender y profundizar los fenómenos, ¿no? Los fenómenos reales de una sociedad y que se van a explorar desde la participación de nosotros como investigadores, ¿no? En este ambiente natural, que ya lo hemos venido mencionando desde Weber. Y precisamente en relación con el contexto. Si vamos a estudiar algo, tiene que ser en un contexto predeterminado. En el caso de nosotros, parece ser que el contexto que vamos a estudiar es precisamente en el ámbito de la educación. ¿Y por qué en el ámbito de la educación? Pues porque somos precisamente educadores, ¿no? Educadoras. Y en ese sentido, el ámbito de mi interés, el ámbito de mi interpretación, es precisamente lo educativo, ¿no? Llámese calificación contra aprendizaje, ¿no? O versus aprendizaje, llámese problemas de aprendizaje o el plan de estudios de aprendizaje, o llámese paradigmas en el aprendizaje a distancia. Si nos damos cuenta, todo está enfocado a este contexto, ¿no? Y lo vamos a trabajar desde nuestra perspectiva, desde nuestra interpretación, claro, con la visión de los otros y de las otras, y desde ahí vamos a sacar una conclusión, ¿no? O un escrito que intente dar cuenta de por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Y posiblemente dar una interpretación o una posible solución desde mi mirada como investigador, ¿no? O recuperando la mirada mía como investigación y la mirada de los otros desde esta interpretación subjetiva, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza este proceso de investigación? Pues como hemos empezado nosotros. Todas las investigaciones, todas y cada una de las investigaciones empiezan con una idea, empiezan con la resolución de algún problema, empiezan con la preocupación de cómo se puede resolver cierto problema, o a lo mejor no es un problema, pero es algo que está ahí y a mí me interesa, ¿no? Y por eso empezamos también preguntando qué es lo que les interesa a ustedes estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes investigar, ¿no? En ese sentido, esta investigación que ustedes van a hacer de ninguna manera tiene que estar influida por mi saber, ¿no? Es decir, no, Joana, mejor investiga las estructuras de acogida, ¿no? Porque pues a mí me parece que es un mejor tema, ¿no? Y Palestina, y Joana Palestina me va a decir, pero es que a mí no me interesa investigar eso. ¿Por qué quiere que investigue eso? ¿No? Y entonces, en ese sentido, no debe de haber ninguna interferencia de mi parte. Si a la compañera Joana quiere ver el plan de estudios de aprendizaje y a lo mejor yo no sé del plan de estudios de aprendizaje, pues yo tengo que intentar en este sentido de acompañar, precisamente acompañar a la compañera, ¿no? En el tema que a ella le interesa, ¿no? Porque eso es lo que ella quiere dar cuenta, eso es lo que ella quiere investigar, y así con el tema de cada uno de nosotros, ¿no? En ese sentido, la idea de investigación o este proceso de investigación empieza con cada una de sus ideas. Ya tenemos nuestra idea, ahora hay que desarrollar esa idea, ¿no? Hay que ver qué es lo que vamos a realizar para que esa idea vaya sacando ramas y entonces podamos ir escribiendo. En este sentido, una vez que tengamos esta idea, ¿no? Entonces necesitamos plantear el problema con respecto a esta idea, desde este punto cuantitativo, ¿no? Calificación contra aprendizaje o versus aprendizaje.
Bueno, ahí está mi idea. Ahora, ¿cómo la planteo como problema? Podría ser, ¿por qué nosotros estamos siempre buscando esta mejor calificación demeritando el mejor aprendizaje? ¿No? Podría ser una encuesta o una pregunta del problema, ¿no? Quiero definir, quiero resolver esa pregunta. O, por ejemplo, en el caso de del problema o del paradigma de educación a distancia, ¿no? ¿Será que realmente no aprendemos nada si estamos estudiando a distancia? ¿O por qué la gente piensa que el aprendizaje a distancia no es igual de productivo o de efectivo que el aprendizaje en el aula? ¿No? Es decir, plantearme ciertas preguntas para resolver precisamente ese problema de investigación que estoy planteando o esa idea de investigación que estamos planteando. Aquí, en la lectura, nos menciona o nos dice un ejemplito. Lo voy a leer tal cual para ver cómo se embona con lo que ya hemos comentado. Dice, imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. Debemos saber al menos dónde radica la cultura, su antigüedad, sus características esenciales y qué tan hostil son con los extraños. Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear entonces nuestro problema de estudio. El planteamiento cualitativo suele incluir ciertas cosas, ¿no? Lo primero, objetivos. Dentro de estas preguntas que yo les he mencionado, necesitamos saber cuáles son nuestros objetivos. Es decir, yo quiero saber si realmente, se puede aprender a distancia, ¿no? Yo estoy aprendiendo a distancia o yo misma no estoy aprendiendo a distancia, ¿no? Es decir, hay un paradigma de que yo no puedo aprender a distancia y efectivamente es cierto, ¿no? Entonces, ahí están mis problemas, digamos, mis objetivos. ¿Qué es lo que quiero saber? Y lo segundo, una vez que ya entramos a este tema, que ya investigamos, que ya tenemos ciertas nociones, entonces vienen las preguntas de investigación, que era precisamente lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Por qué vamos por la calificación y no por el aprendizaje? ¿Por qué pensamos que tener un 10 es mejor que tener un 7 cuando el de 7 quizás tiene un mayor desenvolvimiento cognitivo? Ahora, la siguiente que es importante, vamos tomándolo en cuenta. Recuerden, objetivos, preguntas de investigación. La tercera, la justificación y la viabilidad. Esto lo vamos a ir viendo más a detalle en la parte de abajo. ¿Qué pasa con la justificación y la viabilidad? A ver, ¿por qué quiero saber los problemas de aprendizaje dentro de una institución? ¿Cómo lo justifico? Ah, bueno, es que yo me doy cuenta que los jóvenes, los niños, los pequeños, no tienen el aprendizaje cognitivo que deberían de tener. Y entonces la justificación es que yo voy a investigar este tema porque existe el problema dentro de tal institución. Ok, y la viabilidad. Ya lo justifiqué. ¿Cómo es? ¿Qué es la viabilidad? La viabilidad no es otra cosa más que ver si yo tengo precisamente la capacidad de hacer esa investigación. Es decir, si cuento con los recursos de investigación, si cuento con los recursos económicos, si cuento con los recursos, digamos, cognitivos, de investigación, etc. ¿Es viable hacer esta investigación dentro de la institución?
Claro que es viable, porque yo lo puedo hacer, estoy cerca de la institución, no me costaría recursos económicos, tengo un cierto tiempo para hacerlo, es decir, sí, o sea, no es viable en el sentido de que yo les pido esto para el día de, para dentro de 15 días. No me va a dar tiempo a hacer toda esa investigación, ¿verdad? O no es viable en el sentido de que yo quiera hacer la investigación de la escuela Benito Juárez que se encuentra en Monterrey. Pues tendría yo que tener el dinero, el capital, ¿no? Para viajar allá, ¿no? Y si no tengo casa allá, pues tendría yo que rentar una casa, tendría yo que ver para la comida, etcétera, etcétera. Bueno, espero que me vaya yo explicando. Lo vamos a ir explicando más a fondo en los temas siguientes porque viene muy explicado. El libro se va explicando casi solito, ¿no? El siguiente punto es una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué significa? ¿Qué tanta información existe con respecto al problema que yo estoy investigando? ¿No? Ok, el problema del aprendizaje. ¿Qué tanta información hay? ¿Hay demasiada información? ¿Será que si hay mucha información, mi tema tenga algún impacto? ¿O será que voy a repetir lo mismo que ya otros investigaron? ¿No? Entonces, en ese sentido, hay que hacer una exploración de estos temas que estamos hablando. Por ejemplo, estamos hablando de calificación versus aprendizaje. Pues pongamos en el internet calificación versus aprendizaje y veamos si existe información, ¿no? Y si existe información y aún quiero ver, digamos, hablar sobre ese tema, entonces tengo que hablar de algo que no se haya hablado en ese tema anteriormente, ¿no? Para que realmente produzca conocimiento, haya un nuevo conocimiento. Quiero hablar del aprendizaje, del plan de estudios en el aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay en la red, en la internet, en los libros, en este ámbito académico? ¿Cuánto hay sobre ese tema? Y revisar, dar una revisión de esos temas y ver si lo que yo voy a decir precisamente va a ser diferente a lo que ya está escrito, ¿no? Y así con todos los temas, ¿no? Bueno, más o menos a grandes rasgos. Y la definición inicial del ambiente o contexto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a definir? Una pequeña introducción de dónde vamos a trabajar esa idea y dónde vamos a responder esas ideas, esas preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, en el paradigma de la educación a distancia. ¿Dónde respondo esas preguntas con respecto al paradigma? Es decir, tal vez esas preguntas me las respondo yo. Es decir, yo desde mi contexto, desde mi definición inicial, yo creo que tiene estas ventajas y estas desventajas el contexto de aprendizaje de manera virtual porque en algún momento no tenemos este acceso a la internet, no podemos conectarnos, el internet se nos va, estamos en un espacio, digamos, de la sierra donde hay muy poca señal, etc. Definición del contexto, ¿no? Definición del ambiente en donde nos encontramos. Y de ahí es donde también partiríamos para ver que aún en esas precariedades estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, sigue los objetivos, ¿no? Siguen los objetivos, sigue, bueno, ya la definición de cada uno de ellos. Nos vamos a quedar hasta ahí, señoritas, nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. No, profe, todo bien. ¿Seguras? Ok. ¿Alguien más? No todo bien, Lick. Bueno, vayan tomando notas.
vamos a ir trabajando. Ya sé que tenemos, por ejemplo, ahorita se supone que tendríamos que haber visto desde la página 364 hasta la página 383, ¿no? Para que no nos vayamos atrasando. Sin embargo, en este sentido de poder ir haciendo las cosas ya correctamente, vamos a ir trabajando como va el libro, ¿sale? Ahorita nos quedamos en los objetivos, anótenle por ahí que es la página 12, no, la página, déjenme ver, 360 y se me mueve, 64, ¿sale? Vamos a seguir ahí, denle otra releída a la lectura, son muchos, está muy larga la lectura, entonces vamos a darle otra releída. Y entonces déjenme anotarles ahorita el trabajo que van a hacer. Sería, estamos con la investigación educativa, ¿verdad? Entonces déjenme ponerlo por aquí. Pedagogía sexto. Investigación educativa. Y sería, iríamos con la sesión 2. Ya sé que la sesión 2 tiene otro tema. Vamos a dejarle continuación. Vamos a releer el tema. ¿Sale? Vamos a releer el tema. Y el trabajo que me van a entregar precisamente es ya en documento, ya en un documento de Word, me van a entregar su tema de investigación. Me van a entregar su tema de investigación y me van a hacer una exposición de motivos. ¿Sale? Entonces, ¿Una qué, perdón? exposición de motivos. Ya sé que para ustedes es nuevo pues eso que les pido, exposición de motivos, pero les explico qué es una exposición de motivos. En una cuartillita, ustedes me van a poner el tema, ¿no? Me ponen el tema y después abajo, en una cuartillita, me van a exponer por qué quieren investigar el tema que están proponiendo. ¿Sale? En una cuartilla. ¿Les parece bien? Eso es una exposición de motivos. Es decir, exponen por qué ustedes quieren investigar la calificación versus aprendizaje o los problemas de aprendizaje o el paradigma del aprendizaje a distancia, ¿no? A ver, mi tema es paradigma de aprendizaje a distancia, ¿no? Es posible que el tema cambie o el título del tema cambie, pero que no cambie precisamente lo que ustedes quieren hablar, ¿no? Entonces, lo iremos trabajando. No sé si me expliqué con esto de la exposición de motivos. Sí, profe. Ok, y le vamos a poner una nota aquí. Nota. Comenzar. Página del mismo libro de Hernández Sampieri, que les dije que era la 364, ¿verdad? 364 en el tema de objetivos. Entonces, les pido, es la continuación, la sesión 2 es la continuación y les pido por favor que releamos esta parte nuevamente. La parte que tenemos que releer es de la 364 a la 383. Que la volvamos a releer, que saquemos notas, que nos demos ideas de los temas que vamos a trabajar y empecemos a avanzar con nuestros temas. ¿Sale? Y eso sería toda la tarea. De hecho, lo único que me tienen que enviar es el tema de investigación, la exposición de motivos, ¿no? Sí les debo de comentar que esto se va a ir poniendo más candente en el sentido de que les voy a estar exigiendo avances de la tesis, ¿no? Avances de la tesis, es decir,
cómo vamos a ir organizando los temas, es decir, escribir, ¿no? Vamos a intentar escribir desde lo que nosotros creemos con respecto al tema que estamos trabajando. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Yo a qué página de la 364, ¿a qué página? A la 300, ay, ya lo cerré, pero déjame, aquí lo tengo, es a la 383 de el libro de Hernández Sampieri. No sé si de ese están leyendo, pero creo que sí, supongo que lo están leyendo. Déjenme ver, ahorita se los muestro. Ok. Ahí está. Se los voy a mostrar para... Ay, no, pero... Ay. Es que creo que ya tenemos apetito. Y ya estoy haciendo cosas que no. Ok, me dicen si ya lo ven. Este es Metodología de la Investigación. Es de Roberto Hernández Sampieri con Carlos Fernández Collado y Pilar Batista Lucio, ¿no? Y la página es de la 364, la primera que vimos es la 364, que es esta. De hecho, ya está subrayada, es esta, y nos quedamos aquí hasta esta parte, hasta esta de acá, que es los objetivos. Aquí es donde vamos a empezar a ver los objetivos de estudio, cómo se sacan los objetivos, etcétera. Que también creo que en la próxima clase vamos a ver un poquito de ello. Entonces, ese es el libro que vamos a estar viendo. Y yo, mi meta de esta materia es que tengamos cuando menos pues es muy ambicioso, pero ojalá y pudiéramos tener el 30% o el 40% de la tesis, ¿no? Bueno, ya me conformaría con un 20%. Estaría estupendo, ¿no? Al menos ustedes ya tendrían una visión de cómo seguir el camino de la tesis. Bien, sin más yo me despido. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final. ¿No? No, Lick. Ok. No, No, Lick, profe. gracias. Ok, bien. Pues entonces, nuevamente un gusto. Nos veríamos en la siguiente clase para ver pues los temas que nos tocan, ¿no?